una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Solo alabanza. No digo que no ha habido alabanza, siempre hubo alabanza. Pero cuando se instituyó el tabernáculo de David y David trajo el arca en todo el recorrido con gozo, ¿se acuerdan? Entonces ahí fue la primera vez que este hombre David instituyó la alabanza y puso a alguien ahí cerca de la alabanza, que esté ahí. Pero hemos dicho, ¿no ve? Que antes de alabar había que haber ¿qué cosa? Sacrificio, expiación, debía haber una ofrenda, consagración al Señor. Pero lo puso un hombre, Asaf. A ver, vayamos ahora sí, Salmo 73, 17. Retrocederemos un poquito. Sí, aquí es. En aquel día, por primera vez, para alabar a Yahvé, entregó David a Asaf y sus hermanos este cántico. Había ya sucedido todo lo que tenía que pasar. David nos había mostrado que la única manera de ingresar a alabar al Señor era a través del sacrificio de Jesús, no había otra. Entonces hacen el sacrificio y Asaf empieza a alabar al Señor, un salmo que David había hecho. El nombre de Asaf significa el que reúne, el que congrega, ¿ya? Ahora habíamos preguntado, ¿por qué? Porque Asaf estaba volviendo al principio de la alabanza, estaba volviendo a decir a la iglesia, a mí, a usted, que para entrar a la presencia del Señor nunca debías olvidar ¿qué cosa? La expiación de Cristo, el sacrificio de Jesús. Si alguien no había experimentado esto, si alguien no había vivido el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, en vano podía alabar al Señor, no conocía, no tenía esa vivencia de alabarle a Dios. Es por eso que Asaf es el primero. Entonces él empieza a cantar el Salmo de David. Ahora, ¿por qué se une a la congregación? Para volver al principio. La alabanza tenía que ser el principio, reunir a la iglesia para entender que la alabanza tiene que tener el concepto de ¿qué? De Jesús, el Cordero inmolado. Recordar que es la única manera de entrar hacia Él, es la puerta. Si antes el sacrificio era la puerta para entrar al lugar santísimo, para rociar la sangre, y agarraban, ¿se acuerdan? El cordero y rociaban la sangre, o el becerro y rociaban la sangre. Ahora, la manera de entrar a la presencia de Dios, no quiero decir la única y exclusiva, pero una manera, en este caso que hablamos para la administración, es el sacrificio de Jesús. Una vez que uno ha conocido el sacrificio de Jesús, lo que vale el precio de su sangre preciosa, entonces uno entra. Entonces Asaf, ¿qué estaba haciendo? Estaba pastoreando, enseñando lo que David le había dicho, el principio de entrar. Este hombre Asaf fue el modelo de la alabanza al principio, como David lo había instituido, él mismo lo hizo. Ahora, este salmo que Asaf tuvo, nunca perdió la característica. Porque se acuerdan, en un principio David decía, ¿no? En sus momentos duros y tristes, él siempre clamaba al Señor. La grandeza, el poder en su totalidad se lo mantenía al Señor. Pero ¿qué pasaba? Quiero un poquito detenerme en esto para comprender las siguientes partes que vamos a hablar. Todo ministro de alabanza, aún nosotros mismos, a veces atravesamos problemas, situaciones duras. A veces no es que no quiero alabar, no es que yo no quiero alabar al Señor, no es que no quiero tener un tiempo de estar con Él, sino algo pasa. Parece que en la vida de Asaf pasó algo. Dice, ¿no? El Salmo 73, 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Si hay algo que el enemigo quiere, hermanos, es que yo me deslice, me retire de las cosas del Señor. Es que David, los ministros que están en la alabanza, se deslicen. ¿Por qué? Porque parece que hubiera injusticia. Y esas son las cosas que a veces no solamente David pasó, no solamente Asaf pasó, sino todos nosotros. En un momento dado, cuando uno trabaja por el Señor, cuando uno le entrega su vida, cuando ha hecho el sacrificio, cuando ha entrado al lugar santísimo para alabar, ve que afuera la gente que ni siquiera tiene respeto de Dios, que ni siquiera lo alaba, prospera. Entonces Asaf, justo en ese lugar, en un momento muy duro de su vida, dice, casi resbalan mis pies.
Para mí esa palabra que casi se deslizaron es importante, porque si un poco más hubiera pasado algo, tal vez él se hubiera deslizado. Por poco resbalaron mis pasos. Entonces, un ataque del enemigo en este tiempo, ¿cuál es? Que nos deslicemos, que nos recorramos del llamado del ministerio. Pero este hombre Asaf, así como David, siempre volvía a recordar el principio y decía, no, Dios nunca deja las cosas así, todo ayuda bien a los hijos de Dios. Si yo estoy pasando este problema, es que hay algo más bueno. Entonces se agarraba de la alabanza. Su padre ministerial, en este caso su cobertura, era David. El verso 3 que dice, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, casi. Yo me imagino a veces, ¿no? El ministerio de la alabanza cantando, haciendo acá, yo mismo, usted mismo, y tal vez no poder ver las cosas que tiene el mundo, las cosas que disfruta. Y uno dice, ¿por qué? Si yo trabajo para el Señor, ¿y por qué? Ese fue un asunto de este hombre Asaf, que de verdad le conmovió su ser, y casi el director de la alabanza, el profeta, el que visionaba, el que cuando tocaba el arpa profetizaba, por poco resbala. Entonces nosotros de igual manera en algún momento por poco podemos resbalar, por poco podemos estar así. Miren lo que dice Asaf. ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Será que se ha olvidado de mí? ¿Que yo le canto? ¿Que yo estoy a cargo? ¿Que he aprendido lo que David dijo? Este hombre Asaf había llevado por primera vez el arca cuando trasladaron de la casa de Obed-Edom. Estaba en la Pascua, estaba en las reformas, estaba en todo momento que el arca estaba. Pero este hombre dice, no, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que con sus iras ha encesado con sus iras y piedades? Y él hace un silencio. Y él dice, no, esto está pasando algo en mí. Enfermedad mía es esta. Estoy mal, algo me está sucediendo. Y creo que este debería ser un aspecto en todos nosotros cuando llegamos a la alabanza o en un momento, reconocer que algo está mal. En este caso, Asaf dice, no, enfermedad mía es esto me está matando. Si yo no cambio, si no transformo mi vida, esto me va a matar. Entonces, ¿qué dice? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Cuándo Dios me dejó? ¿Cuándo me abandonó? ¿Cuándo Él permitió que yo esté en el suelo y no me levantó? ¿Cuándo Él hizo que yo sufriera y no me mostró el resultado de ese sufrimiento? Nunca. Entonces yo voy a traer a memoria las cosas que Dios ha hecho por mí. Cuando yo recuerdo, hermanos, recuerdo las cosas que Dios ha hecho por mí, en mi familia, en mis hijos, en lo que Él me ha regalado. ¿Cómo ahora, si estoy pasando un momento duro, puedo decir Dios se ha olvidado de mí, por poco resbalo? Es parte del individuo, es parte de nosotros. Pero acordate lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué cosas ha hecho la diestra, el poder del Altísimo? El verso 11. ¿Me acordaré de las obras de Yahvé? Sí. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Es por eso que cuando cantamos acá, hermanos, recordamos las proezas de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿no? Con acción de gracias a este lugar, cantale al Señor. Si hay momentos duros, difíciles en tu vida, recordate lo que el Señor ha hecho. Y hermanos, para recordar hay muchas cosas. Voy a traer a memoria. Meditaré en todas tus aulas, en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Nos cambia nuestra perspectiva. Este hombre Asaf tuvo problemas, sí. Como nosotros los tenemos, sí. Pero voy a hacer memoria. Voy a meditar. Él es fiel, su nombre es fiel y verdadero. El Salmo 73, 17. Mire, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ya, yo entiendo. He venido a la casa de Dios, aquí se me despejan mis cosas, aquí de pronto yo entro y alabo y en la alabanza me quiebro delante de Dios. Entiendo que si ellos no buscan al Señor son como hierba que se marchita, que su prosperidad es momentánea, en cambio lo que yo tengo es eterno. Si bien estoy pasando momentos difíciles, esto no es para siempre. Si Dios ha permitido, me recogerá con grandes misericordias. El venirle a alabar al Señor, hermano, cambia nuestra perspectiva. Y el verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Así es que eso voy a hacer. No voy a estar pensando que, ¿por qué me sucede esto a mí? No, yo me voy a acercar a Dios. He puesto en Yahvé, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Veamos todo este problema que pasó este hombre Asaf. Al músico principal para Jedutum, salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios. Él nunca olvidó lo que David hacía. Nunca. Y si usted lee los salmos de David, dice que David clamaba desde lo profundo, desde el pozo cenagoso,
Clamaba cuando las situaciones eran críticas y duras. Sabía la grandeza de Dios. Asaf, como su discípulo, hace lo mismo. Y compone un salmo, el Salmo 77, y se lo da a Jedutum para que lo ejecute. Con mi voz clamé a Dios clamé. ¿Cuál sería el asunto? ¿Qué cosas estaría pasando? Pero lo único que le quedaba a Asaf, ¿qué era? Clamar a Dios. Por eso Asaf fue el primero, el que David le dio la alabanza. Porque solamente clamando y engrandeciendo a Dios encontramos respuesta. ¿Y qué sigue diciendo? Él me escuchará. Al Señor busqué el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Estaba abatido, tenía un momento triste. No sé si estaba en el borde de la depresión, pero estaba terriblemente mal. Me acordaba de Dios y me conmovía. ¿Ya? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Hermanos, los hombres de Dios, usted, yo, cuando hablo de hombres me refiero a su generalidad, hombres y mujeres. A veces pasamos momentos duros, críticos, y a veces tal vez no podemos hablar a nadie, pero este hombre Asaf sabía qué hacer, sabía dónde ir. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, preguntaba, ¿por qué? Verso 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está sucediendo lo que me pasa? Estoy hablando del director de la alabanza, estoy hablando del profeta, del visionario, de aquel cuando agarraba el arpa empezaba a profetizar y a cantar. Estoy hablando de ese hombre, sus preguntas, las situaciones que le pasaba. Verso 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encesado con ira sus piedades? Selah, dije, enfermedad mía es esta. ¿Por qué estoy pensando esto? Verso 11, me acordaré o traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Asaf congrega para eso, hermanos. Asaf congrega para recordarnos la obra de Dios. Por eso David le entregó a Asaf. Y nosotros nos congregamos hoy por eso. La palabra es para eso. La palabra nos alienta, la palabra nos levanta, la palabra nos prospera. Y la alabanza de igual manera, el contenido de la letra levanta nuestras vidas. Algunas veces nos quebramos cuando escuchamos una alabanza, nos ministra, nos levanta. Entonces este hombre Asaf dice, no, yo voy a proclamar las grandezas del Señor. Entonces Asaf reúne a la congregación para recordar las proezas de Dios y no vivir ese tiempo de desconsuelo que le estaba pasando. Cambia. Entonces era discípulo de David. Mire, hay alguien que nos admira y me admira a mí, nunca va a dejar de admirarme, Jesús. La Biblia en Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de la Pascua, Jesús iba a ser crucificado. Eran sus últimos días antes de ir a la cruz. Y si esos eran los últimos días antes de ir a la cruz, ¿cómo estaría uno? Yo me pregunto, si sobre ti estuviera colgando la espada o colgando una sentencia de muerte en tus 6 días, ¿cómo estarías? Si alguien te dijera, tienes tantos días de vida, tal vez uno tendría que estar meditando en tristeza, caminando mal. Pero dice la Biblia, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. No quiero ofender a nadie, pero cuando hay un extremo de la iglesia, dice, no, ¿por qué en la iglesia hay comida? No debía haber esas cosas, o sea, debería ser un lugar de respeto. Está bien, yo puedo entender muchas de estas situaciones, cómo hacerlo. Entonces alguien dice, la iglesia es para adorar, si estamos con Jesús es para alabarlo, cierto. Pero Jesús amaba la comunión y fue invitado a una cena 6 días antes de que muriera. ¿Y qué dice? Fue a la cena. Ahora, la pregunta es, ¿con qué actitud fue Jesús?
Fue con su cara triste porque él sabía que iba a morir. No, él se fue a una fiesta. Y dice que ahí en la cena, tradicionalmente hablando, culturalmente hablando, le daban los mejores platos. Estaban festejando. ¿Cuál era el festejo? La resurrección de Lázaro. Entonces se unieron para festejar que Lázaro había resucitado. ¿Ya? Entonces allí, dice la Biblia, Marta estaba de anfitriona. Si bien posiblemente era la casa de Simón el leproso, ¿ya? Marta estaba sirviendo, pero no solamente era Marta la invitada, estaban los vecinos. ¿Por qué? Porque estaban viendo un hecho poderoso de Dios, la resurrección de Lázaro. Y uno, dice, Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Era una fiesta de coinonía, era una fiesta donde había comida, hermanos. Jesús no estaba siendo espiritual, diciendo, no, vas a comer, estoy a punto de morir. No, estaba compartiendo antes de morir. Y ahí estaba Marta sirviendo el alimento, ¿ya? Y dice que Lázaro estaba, todos le miraban a Lázaro, Lázaro estaba con él. Y María, dice que agarró una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagaba con sus cabellos. ¿Qué tiene que ver con Asaf? De congregar. David no fue el más santo, pero era el que más adoraba. Esa era su cualidad de este hombre. Y cuando yo lo veo a él, quiero ser igual. ¿Por qué? Porque fallamos, pues, hermanos. Como Asaf, tengo mis momentos duros. O David, o los ministros, tenemos nuestros momentos duros. Momentos que a veces uno peca. Pero este hombre David, la característica de él era que adoraba. Y pedía perdón, se reconciliaba y lo adora. Eso era lo que llegaba al corazón de Dios. Era un hombre que en sus momentos de turbulencia le adoraba a Dios. Si el pecado afectaba su vida, si lo ponía en un sentido tal vez así caído, él le buscaba en adoración. Cuando venimos acá, cuando usted viene o yo vengo, quiero hacer eso. Solo Dios sabe cada uno cómo viene y en qué sentido viene. Pero yo le busco adorar y le busco servir. ¿Y qué estoy hablando? David, como María, era pecadora. Jesús fue a la casa de hombres pecadores, sus amigos, ¿ya? María sabía de su condición como pecadora, pero ella hizo algo que al Señor le agradó. Le ungió al Señor. Vació un frasco de perfume muy caro. A Dios, hermanos, no es alguien que, por decir, no sé cómo decirle, esto es extravagancia en adoración. O sea, es el extremo de la extravagancia. Es como hacer algo que rompe los moldes de la educación, rompe la moral, reglas de urbanidad, por decir. ¿Por qué? Porque esta mujer va a los pies de Jesús y ungían, dicen, le lavaban los pies a los invitados, pero María no hace eso. Agarra un perfume de 1 año de sueldo, valía el perfume, lo agarra, lo parte y le empieza a vertir en los pies de Jesús y con sus cabellos lo empieza a enjuagar. Nunca una mujer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podía soltarse el cabello. No podía hacerlo. Porque antes se diferenciaba de una mujer que se recogía el cabello y de una mujer con cabello suelto por una situación muy especial, ¿no? Dice que las mujeres que estaban en el templo, que eran prostitutas, se soltaban el cabello y así les conocían. Entonces una mujer judía jamás se soltaba el cabello. Pero esta mujer olvidó toda cuestión, olvidó todo lo que puedan decir de ella y soltó sus cabellos ante la concurrencia existente y empezó a lavar, a enjuagar con sus cabellos los pies de Jesús. Adoración extravagante. Y dice que Dios no le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no usas toallita? No. Una adoración extravagante, cuando es con un corazón puro, Dios lo recibe. No hizo cuestionamientos. Pero eso nace de un corazón agradecido. Entonces yo puedo tener una adoración extravagante en la iglesia, sí. Allá cuando estuvimos con David en Brasil, había un muchacho de la guitarra que saltaba, ¿verdad? Y de un pie elevaba como karatista, creo que así, hasta arriba levantaba su pie. Y con qué gozo lo hacía él. Ahora no quiero decir que eso tienen que hacerlo todos, es su gozo de él, es su forma de alabar. Y
parecía extravagante, ¿no? Uno podía decir, que te pasa, hermano, comportate, moderate. Pero de su corazón salió eso, y Dios, ¿qué hizo? Los recibió. Máxima adoración para que haya máxima crítica a veces. Y ahí aparece un poquito, le estoy resumiendo. No quiero ir, a veces yo tengo el problema de entrar a un asunto, de investigarlo, y a veces nos quedamos ahí. Pero ahí hubo un hombre que dijo, ¿por qué ha hecho esta mujer? Hubiéramos agarrado ese perfume que vale 300 denarios y lo hubiéramos vendido, dice, ¿verdad? Hubiera sido mejor la ofrenda, lo hubiéramos empleado bien. Cuando hay máxima adoración y extravagancia, hay máxima crítica también. Pero si viene de un corazón, hermanos, ¿cómo les podría decir? Miren, yo no tengo problemas con las señoritas que acá tocan el pandero, yo ningún problema. Pero bueno, estoy hablando de una situación ajena, ¿no? En otros lugares les piden, ¿qué? Vestidos. Porque si no están con vestidos no deberían ministrar. Así es directo. Pero la pregunta es esta, ¿sale de un corazón agradecido? Esa es mi pregunta. Y yo veo que sí es un corazón agradecido. Es un corazón que lo hacen de corazón. Ahora ya son esas cosas, porque María se desató el cabello y lo hizo al Señor. Así es que yo veo el corazón, hermanos, no solamente de ellas, de los ministros, veo de todo, un corazón que quiere. Ahora el tiempo, la situación nos va a ayudar a cambiar, eso es cierto. A medida que sepamos, la voluntad de Dios va a ser. Pero Dios les recibió la adoración. Ahora, toda esta situación que yo le estoy hablando es una comunión. Asaf se reunieron en comunión en una cena. Y Asaf, ¿qué hacía? Reunía. Segundo, estaba Lázaro, al que Cristo resucitó. Estamos nosotros, los que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora, hermano, si usted quiere hacerme una adoración extravagante en su corazón puro, hágalo. Hágalo. No voy a yo estar viendo por qué lo haces. Es un corazón puro. Ahora, ya más que hemos estudiado la Biblia y sabemos lo que Dios quiere, ¿cómo no hacerlo delante del Señor? Estamos redimidos por su sangre y hay que hacer fiesta, pues. Y para celebrar la fiesta de un resucitado, ¿a quién lo invitaron? Hermanos, otra vez, a ver. Para hacer fiesta por un resucitado, por alguien que había muerto, ¿a quién invitaron? A Jesús. Entonces acá, cuando nosotros venimos a la congregación, también hemos venido porque habíamos muerto. Y al venir ahora vivos en el Señor, el invitado siempre, ¿quién es? Jesús. Pero eso es un decir, porque Él no es solamente el invitado, Él es mi Señor, Él es el dueño y Él es el Rey. Y junto conmigo, ¿qué viene? A participar de la mesa. Y hay variedad de platos, porque Marta servía. Marta es la que sirve. O sea, esta es la iglesia en general. Si bien algunas veces se ha dicho, no, Marta no está bien, que es mejor ser María, cierto. Pero si no hubiera las Martas en la iglesia, son las que sirven, son las que reflejan el amor, la gratitud, son las que corretean y andan. Esa era la iglesia, pues. Estaban los que habían muerto y los que estaban ahora vivos por causa de Jesús. Estaba la mesa y estaban las Martas que servían. Pero después también, ¿quiénes estaban en la comunión? Las que adoraban. Y dice que estaba María y una adoración costosa. Una adoración costosa. Y ella, es que era una reunión, hermanos, donde estaba pues Jesús. Jesús mismo, hermanos, no dijo, no, dentro de 6 días voy a morir. No, Él tuvo su encuentro en el Getsemaní. Pero en esta cena Él estaba gozoso. Y Él estaba disfrutando de las comidas que le estaban dando. Y como le dije, ¿no? En la tradición le trajeron los mejores platos a Jesús. Jesús disfrutaba la compañía de Lázaro. Los vecinos agradecían. Marta y María estaban bien agradecidos porque su hermano había resucitado. Y Marta, ¿qué hacía? No dejaba de ¿qué? De servir a las mesas. Entonces, en la iglesia hay pues gente así que corretea, que anda, que sirve. Si no hubiera Martas, ¿qué haríamos en la iglesia, hermanos? Todos adorando. ¿Y quién sirve ya? No ve quién hace. Pero también dice que estaba ahí María dando una adoración costosa. Y eso es lo que refleja Asaf. ¿Ya? María entregó aquello que tenía más valor a los pies del Señor. Entonces nos reunimos, adoramos, le servimos. Pero la tarea no queda ahí.
le vamos a adorar. Vamos a sus pies, le entregamos lo mejor que nosotros tenemos, le honramos a Dios. ¿Se acuerda lo que hablamos esto en 2 Samuel 24:24? ¿Me ayudan, por favor? Ahora sí, entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. La adoración es costosa, hermanos. La adoración es entregarle lo mejor de nuestras vidas. El servicio está ahí. Yo voy a servirle a Dios, voy a correr por el Señor. Estoy en los reunidos de los resucitados. Jesús está en la mesa. Pero quiero llegar a la adoración. Y era una adoración extravagante, una adoración que se quebraba, una adoración que también era criticada máximamente, pero que Dios la recibió. Agradezco a Dios por el tiempo de adoración que tenemos en la iglesia. Quiero volver a ese principio de saber que Jesús es el Cordero de Dios y entrar sabiendo que por su sangre somos salvos. Entonces María hizo eso y le agradó. En cambio, Malaquías 1:8, ¿qué dice? En cambio, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, está mal ahí. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahvé de los ejércitos. En cambio, ¿qué traes a la iglesia? Traes una ofrenda costosa, entregas tu corazón. Los ancianos echaban sus coronas delante del rey. Esta era la reunión que Asaf quería. Estar congregados con el rey, estar en comunión en la cena, compartir la palabra, estar los resucitados, servirle y adorarle, exaltando ¿qué? Su grandeza. María derramó lo más costoso para ella como mujer. 1 año de haber ahorrado un perfume que más o menos valía 300 denarios. El ahorro de todo un año de salario, todo un año. Ahora, no solamente le derramó un poco, no dijo, no, un poquito nomás y me lo guardo. Se lo derramó todo lo derramó. Entonces dice que esta ofrenda llenó la casa y ese perfume, hermanos, se olió en todo lugar. Y este hombre que es Judas es el que habla, ¿no ve? Es el que dice, ¿cómo es esto? Jesús también fue la ofrenda costosa. Él se entregó todo por nosotros. Ese fue el holocausto que se quemó todo por nosotros. Entonces, hermanos, ese es el tiempo de Asaf, que quiere que volvamos a ese tiempo. Mire Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Máxima adoración, máxima crítica. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces María, ¿qué estaba haciendo cuando estaba echando el perfume? Estaba reconociendo la muerte de Jesús proféticamente. Los demás estaban festejando la resurrección de Lázaro. María estaba profetizando que Jesús iba a morir y ya lo estaba ungiendo. La adoración es reconocer a Jesús. La adoración es saber que Él ha muerto por mis pecados. La adoración es reconocer al Cordero de Dios. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ya desde el Apocalipsis hemos hablado todo esto. La adoración al Señor. Veamos otros aspectos de esto de la adoración. Lucas 15:23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberles recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y les rogaba que entrase. Gente que valora la muerte del becerro y gente que se enoja. Siguen siendo los tópicos los mismos, ¿ya? Miren, hay una situación en esta parábola. La misericordia de Dios total
a pesar de mi conducta. La misericordia grande de Dios en vez de la ira que yo provoco con mis actitudes. Porque ¿cuál fue la actitud del hijo pródigo? La actitud del hijo pródigo fue desechar a su padre, inclusive acelerar su muerte, porque para darle herencia debería morir. Este hijo desechó todo, negó a su padre, dejó, despilfarró, merecía la máxima ira. Pero Dios derramó sobre él la máxima misericordia. Ese es el corazón de Dios. Una demostración de amor a una conducta que no es apropiada delante del Señor. Pero aquí quiero ver algunas cosas de lo que me dice la Biblia acerca de la alabanza. ¿Ya? La fiesta, como en el anterior para Lázaro, era ¿por qué? Alguien muerto había revivido. Alguien perdido había sido hallado. Esa era la fiesta. Aunque en la casa, quedándose en la casa, el hermano mayor igual estaba perdido. Igual se perdió. Pero este joven que salió de la casa de papá, se perdió, murió. Y un día dice que él, le hablo ya en grandes rasgos, decidió volver a su casa y dijo: volveré a la casa de mi padre, aunque sea un misios, aunque sea un jornalero que esté pagado, no importa, pero yo le diré: padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un misios, hazme un jornalero, no un misio, un misios. ¿Ya? Hazme un jornalero, alguien que reciba sueldo, aunque ya no sea tu hijo. Pero la misericordia grande de Dios pasó la situación inapropiada de este hijo. Ahora, no es que lo pasó inadvertido todo eso, sino que el perdón de Dios se derramó sobre este hijo. Para que este hijo pudiera vivir, hubo que haber que, miren, traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Para que nosotros vivamos, hermanos, para que Lázaro esté en la mesa, aunque después murió, pero él esté otra vez en la mesa allá en el cielo, alguien tuvo que morir por nosotros. Si usted se retrotrae, un poquito a las primeras lecciones, ¿se acuerdan que hablamos del becerro? Y dice que todo el pueblo adoraba al becerro. Y estaban ahí el becerro y había danzas y había cánticos, pero ese becerro no era Dios. Pero ¿qué decía la gente? No, ahí está Yahvé, adoren. Y adoraban al becerro. Y dice que la ira de Dios ese tiempo bajó y Moisés desechó las tablas y tuvo que subir y desecharon el becerro. Y había otro que se llamaba, ¿se acuerdan? El casi becerro, el rey Eglón. Su nombre significa casi becerro. Y este había dejado esclavizado a Israel para que no le adorara al Señor, porque el casi becerro se había metido ahí para agarrar y había dejado una mujer encorvada que no podía levantarse para alabar al Señor. Y dice que cuando tuvo un encuentro con el Señor, esta mujer se enderezó y empezó a alabar al Señor. Cuando no adoramos, cuando no sabemos reconocer al verdadero becerro que es Jesús, Satanás viene como el casi becerro y hace una fiesta y no podemos comprender. Esa fiesta del casi becerro no tiene que ver nada con la muerte de Cristo. Este rey Eglón no tiene que ver nada con la fuerza de Cristo, con la resurrección, con su sangre derramada. Es por eso que ahí surgió pues un hombre, Ahod, ¿se acuerdan? Que se puso la daga al otro lado. Él era zurdo y a los zurdos los tenían por incapaces, por inhábiles, por gente inútil. Pero se colocó al otro lado la espada, a este lado, y les revisaron, a este lado no hubo. Y dice que le clavó la empuñadura a Ahod, a Eglón, hasta que le salió el estiércol, y empezó a tocar el shofar para proclamar libertad. Solamente la verdadera alabanza hace eso. Pero para entender la verdadera alabanza, ¿qué necesitaba? Que alguien muriera por mí. Por eso cuando David estableció la alabanza en el tabernáculo de David en su tienda, primero hizo sacrificio, que solamente por la sangre de Jesús iba a poder llegar a la verdadera alabanza. Entonces él llevó mis pecados. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que haya una fiesta necesito entender que él murió por mí. Si no, lo demás es otra fiesta, es a otro becerro, hermanos. Y en ese becerro también se dice que es Dios. Pero la verdadera adoración es entender, comprender que Jesús murió por mí.
La palabra, cuando hemos visto en este principio, perdón, por favor, dice: traed el becerro gordo y matalo y comamos, ¿ya? Comamos. Esa palabra comamos es fago. ¿Qué significa? Consumir, comer, devorar. Ahora, mire, le quiero explicar un poquito esto, y lo estoy haciendo ya a grandes rasgos. Cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su papá, dice que su papá lo vio y corrió a abrazarlo. Y dice que cuando el hijo le estaba diciendo: no soy digno de ser llamado, Dios le cortó, el padre le cortó. Y le dije: mi hijo estaba muerto, es su hijo, los restauró. Y lo primero que hace el padre, ¿qué es? Traigan el mejor vestido. Ahora, hay muchas cosas que decir del vestido. El vestido siempre ya estaba preparado por Dios, porque Dios sabía que su hijo iba a volver. Porque cuando dice traigan el mejor vestido, van cosiendo los siervos sabiendo cuál era el mejor vestido. El Padre siempre espera. Y hermanos, lo que hemos perdido está ahí guardado. Solamente que tenemos que volver al Rey, entender que el becerro pagó el precio por nosotros. Y cosieron a echar el vestido. Y cuando le pusieron el vestido, significaba que la justicia de Dios, que por su sangre yo soy justo. Y era la única manera de entrar ahora a comer. Era la única manera de compartir en la mesa, vestidos de Jesús por su sangre preciosa. Entonces la Biblia en Juan 6, 35, 36, ¿qué dice? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tienen vida en ustedes. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces Jesús estaba un día con sus discípulos y les dice: no, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Comer carne ya era un aspecto duro para los judíos. ¿Por qué? Porque se dice, según algunas tradiciones que ellos tenían, que en la carne estaba identificado inclusive la personalidad de uno, ¿ya? Que no solamente era carne, sino era la esencia misma de uno. Ellos pensaban eso. Entonces, comiéndomelo a alguien su carne, me lo comería a él mismo. ¿Cómo? Eso es lo más aberrante que existen, decía. Y eso Jesús le dice: y no bebe mi sangre. Peor, diga, la ley levítica a nosotros nos prohíbe beber sangre. Desde ese día mucha gente lo dejó a Jesús. Pero la Biblia dice, cuando se mata el becerro, dice: coman. ¿Y esto de comer qué significa? Identificarme con la muerte de Jesús, identificarme con la sangre de Cristo, hacer vida esa muerte de Jesús, comer, participar de su mesa, entender que Cristo murió por mí, entender que Él fue crucificado. Por eso la Biblia dice que cuando vengamos a la Santa Cena, tienes que discernir por qué vienes, porque Él ha muerto por mí en la cruz, Él ha sido destrozado, y por esa muerte yo tengo el privilegio de sentarme en la mesa. Comer es tener comunión con Dios, es entenderlo a Él, es comer de Él, es comer su sacrificio, es identificarme con su muerte, es saber lo que es la cruz. Beber su sangre es entender el precio que Él pagó. No lo entendía. Y por eso Jesús dice, no, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Entonces no lo entendieron. Pero cuando el hijo pródigo llegó, ¿qué le dijo? Ven, comamos. Y el hijo pródigo llegó y comió. Dice que antes, cuando celebraban fiestas, ¿se acuerdan? Pablo dice, ¿no ve? No preguntes, dice Pablo, dice, no preguntes en la carnicería qué carne es, ¿no ve? ¿Se acuerdan? No preguntes, dice. ¿Por qué? Porque antes, cuando hacían sacrificios, la carne que se sacrificaba, muchas de ellas sobraba. Entonces lo mandaban a los mercados, pero ese no era el asunto, sino que la carne ofrecida a un dios, a una deidad en particular, ya si se lo comía crudo en ese instante, participaba de ese dios y cualidades proféticas, etcétera, entraban en él. Entonces por eso dice que esos festines de los paganos incluía comer carne cruda, para que les entre ese espíritu de ese dios y un espíritu de profecía. Entonces por eso Pablo dice, ¿no? Comer esa carne sería aberrante para nosotros. Entonces, como había tanta carne, lo mandaron pues a las carnicerías. Entonces vendían. Entonces por eso dice, no preguntes, porque si preguntas, ya no tienes que comer. Tú come callado, o sea, anda, compra y llévatelo a tu casa, no preguntes. Es como yo si fuera, ¿no?, al mercado, ahí me voy a la
a la Justus, por decir, y quiero comprarme una camisa, le digo, y en agosto lo ha miluchado, le digo, ¿no? Esta camisita que quiero comprar. Y me dice, sí. Entonces no lo compro, le digo, ¿no? ¿Dónde encuentro camisas sin miluchar? No, aquí todos miluchar, de todos lados, me voy a decir, ¿no? No hay. Tiene que ir a un puesto cristiano. Pablo dice, no preguntes, compra la camisa y pues que esté consagrada en ti. Entonces, si preguntas, tenemos problemas. Entonces, esa era la situación. Pero es lo mismo con nosotros. Es lo mismo. Está diciéndole, comamos el becerro gordo, sé parte de lo que Jesús hizo, que se haga vida, que cuando cantes la alabanza acerca de la cruz de Cristo, de la sangre, es vida, entendé lo que significa eso. Cuando tú entiendes, vas a la máxima adoración, no solamente le sirves, sino vas a la máxima adoración, como dijo Jesús de María, ella está ungiéndome para mi muerte. Sabemos el precio que Jesús pagó, ¿ya? Uno se regocija por el sacrificio del becerro. Esto es a veces lo que uno a veces no puede comprender, por decir, si nosotros hubiéramos estado, por decir, el día que Jesús murió, ¿te hubieras regocijado? Si hubieras visto a Jesús morir en la cruz, ¿te hubieras regocijado? No, pues que no entendías. Ahí estaba María, muchas mujeres que le seguían y lloraban, pero no entendían lo que iba a venir, hermanos. En cambio nosotros, de ese sufrimiento, de eso que pagó Cristo, nosotros nos regocijamos, porque lo que hizo Jesús me hizo que yo, me permitió que yo conociera a Jesucristo. Y ahora estoy sentado a la mesa como Lázaro, haciendo fiestas, reconociendo que por la muerte de Cristo yo vivo. La palabra regocijar es eufraino, significa gozarse, alegrarse, banquete con fiesta. Entonces, miren hermanos, si venimos aquí a la iglesia, ¿qué tendríamos que entender? ¿Qué teníamos que comprender? ¿Qué teníamos que comprender y entender? La muerte de Jesús. ¿Qué más? A ver, por favor, dígame. ¿Qué más? La sangre derramada de Jesús. Leito, ¿qué más? Ariel, ¿qué más? ¿Qué tendría que comprender? Estamos en una fiesta, esta es la mesa, este es el festín. Estamos sentados los que hemos sido lavados, comprados por su sangre preciosa y hemos resucitado, como Efesios dice, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos. Entonces, ¿por qué nos regocijamos? ¿En qué nos regocijamos? Ya está bien su palabra, pero nos regocijamos en que Cristo vertió su sangre preciosa por nosotros. Tal vez ese tiempo no entendíamos, hoy lo entendemos. Entonces cuando le cantamos al Cordero, cuando le cantamos a su sangre preciosa, si bien ahora entendemos, hay regocijo. Por eso dice en el cielo, no se podía cantar esa canción, solamente cantaban ¿quiénes? ¿Quiénes cantaban? Los redimidos, los que habían sido lavados por su sangre. Los que no sabían eso no podían cantar este cántico, aún ni los ángeles. Los ángeles le siguieron, se sorprendieron por lo que Jesús hizo. Entonces pregunto, cuando venimos a la casa de Dios, hay tiempos de adoración. Cuando comprendo yo la adoración, me quebranto. Cuando comprendo el sacrificio de Jesús, me regocijo, porque gracias a su muerte, gracias a la cruz de Cristo, estoy aquí y usted está aquí. Por favor, diga amén. Por eso estamos aquí. Es fiesta. Entonces, debo entender, Dios hace un alboroto, hermanos. El Padre hace un alboroto cuando llega su Hijo. ¿Ya? Música, danzas. El Padre hace fiesta por el retorno del Hijo, por el becerro muerto. Esta es otra pregunta que yo me hacía mientras estudiaba. Porque dice que cuando Jesús estaba en la cruz, era una separación entre el Padre y el Hijo. En el corazón del Padre había dolor porque su Hijo estaba cargando el pecado del mundo. Pero ahora, hermanos, es regocijo, porque por esa muerte de Jesús nosotros estamos volviendo al Padre. Y cuando murió el becerro gordo, el Padre hizo un alboroto. ¿Cuál fue el alboroto? Músicos y danzantes. Y la casa se llenó de música, aunque la palabra ahí es sinfonía, ya no es de musas, es sinfonía.
Y vienen y empiezan a danzar y a cantar en ese hogar porque alguien había sido rescatado. Alguien que estaba muerto ahora estaba vivo. Miren Lucas 15, 6, 7, que casi nos trata todo eso, Lucas 15. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, ¿dónde va a ser el gozo? En el cielo. ¿Por quién? ¿Por quién? Por alguien que se perdió. Por alguien que, o sea, entre nosotros hay fiesta aquí, pero si hay uno que se está convirtiendo afuera en el cielo, hay alboroto, hermanos. Ahora, yo sigo preguntando, o sea, yo me cuestiono aquí. Si el papá se alborotó porque yo soy salvo y usted ha sido encontrado, pregunto, nosotros podríamos, ahora no sé cómo usted lo entienda la palabra alboroto, ¿no? Usted podría hacer alboroto y mover todo, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. ¿Podría cantarle con todo su gozo y alabarle al Señor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque entiende el precio que Él pagó. Entendemos, comprendemos. Entonces hacemos pues un alboroto. ¿Qué había en la casa de papá cuando llegó el hijo? Música y danza. Sinfonía y danza. Entonces, ¿qué hay en la casa de Dios? Nosotros antes no teníamos mucha danza, ni hermanos que danzan, ¿no? Pero ahora ya tenemos, estamos. ¿Y qué tiene que haber? Alboroto. Ahora, claro, no un alboroto en desorden, sino un gozo en el Señor por la sangre de Cristo, por el Cordero inmolado. Entonces, eso, todo lo que le estoy hablando es lo que Asaf estaba diciendo. Tenemos que gozarnos por la muerte de Jesús y cantar sus glorias. Los ángeles se asombraron, ¿ya? Y las preguntas al Señor por el motivo de su gozo y alegría eran esas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay tanto gozo en el cielo, Señor? O sea, los ángeles, como les digo, no conocen la redención. No saben lo que es, porque Jesús no murió por los ángeles, murió por nosotros. Y la respuesta que nosotros tenemos es lo mismo. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se acuerdan? David comenzó desde ese día a alabar por Asaf. Uno se hace la pregunta, ¿no? Señor, tanto alboroto por Leo, pero es que estaba perdido, pues. Y un gozo tremendo en el cielo. Y los ángeles preguntaban, pero Señor, lo hemos visto así a Leo. No, estaba perdido. Pero no solamente Leo, sino por nosotros, hermanos, por cada uno de nosotros. Hubo un alboroto en el cielo. Y la pregunta y la recomendación, la exhortación es: ¿por qué no hacer lo mismo con el Señor? ¿Por qué no cantarle con las mismas fuerzas? ¿Por qué no adorarle al Señor? Ahora no le estoy pidiendo que usted me haga una adoración extravagante, porque eso sale del corazón. Pero si lo hace, Dios lo recibe. Y Dios lo recibe con todo el corazón. Así es que estamos todavía en tiempo de alabanza. Cuando cantemos, dance, hágalo, cante. Hay una iglesia allá en Cochabamba donde me invitan cuando salgo por el invierno. Y hay una alabanza que dice, no, correr, danzar, brincar, algo por ahí es, no sé, no me acuerdo de la alabanza. Y cuando el director canta, toda la iglesia corre ahí, toditos corren. Yo nomás estoy asustado, todos corren porque no estoy acostumbrado, ¿no? Y cuando dice brincar, todos brincan. Y como es una iglesia de quechuistas también, vieran cómo las hermanas brincan. Adoración extravagante. Corazón sincero. Nosotros a veces corremos cuando hay matrimonios, cuando corremos, pero debíamos correr para Dios, ¿ya? Pero sale de un corazón, no porque el director lo diga, ¿no? Si no corren, no son hijos de Dios, ya, ni modo a correr, no, sale de un corazón agradecido, de un corazón que fluye al Señor. ¿Por qué? O sea, perdón que reitere, cuando los ángeles vieron el alboroto y les dijo a los ángeles, ya toquen, ya no estaba Lucero, ha debido haber otros ángeles, ¿no?, que interpretaban, toquen. Y un ángel así curioso pues le preguntó, ¿pero por qué, Señor? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Hubo fiesta por nosotros, hermanos. Y aún cuando fallamos y pecamos y volvemos, ¿qué hay? Hay fiesta. El papá nunca dijo, no, a ver, ¿dónde has gastado el dinero? Te he dado tanto, ¿en qué has gastado? No, no le pidió, no le dijo. No le dijo, ¿dónde está? ¿Qué has gastado? Él fue, lo abrazó, lo besó y lo insertó otra vez a su posición. Ese es el amor de Dios. Yo ya he fallado, yo ya me he equivocado. Yo debo confesar mi pecado. Pero Dios en su misericordia ni siquiera te reclama, ni te pide lo que tú has despilfarrado, sino te inserta otra vez a las cosas del Señor. Dios es lindo, ¿verdad? Dios es bello. Le podemos dar un aplauso al Rey por su amor, por su misericordia. Entonces, por eso la alabanza al Cordero pues sube. En cambio, quienes no entienden el sacrificio del Cordero se enojan, así como Mical no entendía lo que David estaba haciendo. No entendía por qué David hacía una adoración extravagante. No entendía por qué David saltaba como cordero y aún se puso un efod como los otros. Aunque algunos dicen no se veía partes de su cuerpo, hizo una adoración extravagante. Porque en su corazón había un agradecimiento profundo de que Dios iba a estar con él. Y Mical lo que hizo fue mirar en la ventana y hacer también una crítica máxima. Claro, pues miren al rey, como un cualquiera se ha hecho. Y David dijo, me haré más vil ante las que has dicho por causa de mi Dios. Y cuando llega la fiesta a la casa, el padre está con gozo. Escucha pues el hijo. No sé quién era el más perdido, o el hijo pródigo o el hijo que estaba en la casa. ¿Quién era el perdido? Porque el hijo nunca participó de la comunión de su papá, el hijo mayor. Él dijo, a mí nunca me has hecho un corderito, nunca, pero era todo tuyo, tú podías tener todo el banquete que querías. Ese hijo estaba perdido, no entendía. Y dice, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? No conocía pues. La gente a veces escucha la alabanza y pregunta, ¿qué están cantando? Parecen locos, ¿qué es aquello? Pero nosotros sabemos qué es alabanza al Cordero. Mucha gente que ha llegado a la iglesia no sabe. Aún hasta nosotros, hermanos, nosotros cuando, por ejemplo, los domingos cuando nos vamos de acá y nos vamos en el minibús, en la ceja que hay, harta gente con sus megáfonos, bandas, danzando con banderas, ¿no? Y a veces como hijos mayores, ¿qué podemos decir? Estos locos. ¿Qué estarán? No, y si es de Dios, ¿ya qué voy a decir? Ahora, claro, hay ciertos límites que conozco, sí. Pero este hijo mayor no entendía, no comprendía que la danza y la alabanza era porque el hijo había vuelto a vivir, porque un becerro había muerto. Verso 27, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, para que este perdido viviera. ¿Y qué dice? Por haberles recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Pero nunca entró, yo creo. Por eso yo pregunto, ¿quién es el más perdido? Alguna vez yo prediqué el hermano mayor y le di un montón de detalles del hermano mayor. Pero no entendía. Pero miren, si el papá amaba al hijo pródigo con todos sus errores, pregunto, ¿ama a este jetón, a este enojó? ¿Lo ama? ¿Qué dice abajo? Les rogaba, haz papito, entra a la fiesta. Entendé lo que significa la muerte de mi hijo. No entender el precio que pagó Jesús a veces es tener esa actitud. Pero cuando entiendes que Jesús murió por ti, ¿cómo estar con esos dos hermanos? El Señor le dijo, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Dice, ¿no ve? Y su cara dice que estaba pues mal de Caín. La sangre de tu hermano clama. ¿Por qué? Porque Abel estaba profetizando que solamente a través de un cordero podían ir a Jesús. Caín no entendía eso, por eso lo mató a su hermano.
Cuando en la iglesia no entendemos la muerte de Jesús, su sacrificio, su sangre, hay estos problemas. Pero cuando yo entiendo, hermanos, que Jesús murió por mí, pues con todos tengo fiesta. Entendemos que se pagó un alto precio y todos nosotros somos productos de ese precio que pagó Jesús. Pero este hijo no entendió, no comprende el sacrificio de Jesús. Vive en la casa del Padre, pero parece que nunca disfrutó de la relación con Él. Está perdido en su corazón, no hay agradecimiento. Más bien hay queja. ¿Cuándo a mí me has dado? Ni siquiera un cabrito. Nada me has dado. Pero hijo, todo es tuyo. Tú puedes tener todo. Era una situación. Pero la pregunta es, ¿cómo no celebrar, hermanos, con gozo por la muerte de Jesús? Aunque le estoy hablando ahora, porque si hubiera vivido ese tiempo, tal vez yo también hubiera entendido y hubiera llorado. Es como cuando alguien parte a la presencia del Señor, hay dolor, pero hay gozo por lo que entendemos. Ahora entendemos que la muerte de Jesús nos abrió camino a través del velo y podemos entrar a la presencia del Señor. Y esa muerte de Jesús, ¿qué hizo? Nos trajo vida. Perdón, voy a ser muy redundante tal vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando vengo a la iglesia? Darle alabanza con gozo. Ahora, existe la adoración de un corazón quebrantado como María, de hacer una adoración extravagante a sus pies, también. Pero todo va a ¿qué? ¿Apunta a qué? A la muerte de Jesús. Por eso la letra de la alabanza en el cielo, Apocalipsis, que hemos leído, es al Cordero inmolado, al que murió por nosotros en la cruz. En cambio, este joven se enojó, orguizó, se encolerizó, se exasperó, se airó, así como Mical. Porque Mical no tuvo una relación, no conoció al Dios de David, aunque vivía en el palacio de David. Aunque su esposo era el adorador, el pastor, nunca conoció al Dios de David. Entonces por eso no participó de lo que David danzó, solamente miró por la ventana. Y producto de eso que quedó Mical, estéril. Hermanos, hoy no quiero quedar estéril, menos estar como este hermano mayor. ¿Cómo enojarse por la comunión con el gozo que el Señor nos trajo? ¿Cómo no poder celebrar la muerte, la misericordia de Dios? Misericordia con el hijo pródigo, misericordia con el hermano mayor. ¿Cómo no celebrar? Entonces, yo no quiero, no debe ser el estilo del director de alabanza. No debe ser alguien que, si bien da las pautas, es aquel que agarra la mano del pueblo y agarra la mano de Dios y hace que los quiciales de los cielos, las puertas tiemblen por la alabanza. Es aquel que los lleva a adorar a Dios con palabras escritas en la palabra del Señor. Pero esto nace en su corazón. La Biblia dice que deberíamos alabar con las manos levantadas, y enseguida le voy a hablar a esto. Que debe haber máxima adoración en nuestro corazón. Alzar las manos significa rendición, decirle: Dios, yo me rindo a ti, tú eres mi máxima adoración. ¿Cómo no adorarle? ¿Acaso se puede servir fielmente sin conocerlo, sin saber su voluntad? ¿Qué dijo el hermano mayor? Tanto tiempo te he servido, ni siquiera tenía tiempo con mis amigos, todo el día he trabajado, todo el día he estado sirviéndote, pero no conocía el amor de Dios. Y ese es un problema en la iglesia: volvernos activistas, tener actividad, pero no conocer la sangre de Cristo. Este hijo no conocía y tampoco sabía su voluntad. Por eso, se tornar al principio de la alabanza es reconocer a Jesús, es ir al cántico nuevo, al cántico de los redimidos que saben quién es el Cordero. El primer salmo, hermanos, estuvo bajo responsabilidad de Asaf, porque apuntaba ¿a qué? Al Cordero. ¿Ya? Daba gracias. ¿Por qué? Por esa oportunidad de poder agradecer por el sacrificio de Jesús. Lucas capítulo 15 versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron. Mira lo que dice 1 Crónicas 16:7. Fue aquel mismo día cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus colegas elevaran al Señor la siguiente acción de gracias. Reina Valera 60. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Yahvé por mano de Asaf y de sus hermanos. Pero ¿qué hubo antes? Sacrificio y holocausto. David entendió lo que es el sacrificio.
Miren, hay una urgencia en este tiempo, hermanos. También hemos estudiado, ¿no?, el calzado del hijo pródigo, el anillo del hijo pródigo, el vestido del hijo pródigo y los cerdos del hijo pródigo. Hemos estudiado un tema y esperemos volverlo a repetir, tal vez en una prédica, todo esto, pero recordaremos algunos aspectos de esto. Hay una urgencia de Dios hoy, cuando hay fiesta. Hay una urgencia. Lucas 16:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vamos a leer la Biblia castellana. La Yuneman también dice lo mismo, la Oso igual. Pero el padre ordenó a sus criados: inmediatamente traed el vestido más rico y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. ¿Cuál es la urgencia del Señor hoy? ¿Ya? La urgencia del Señor es: inmediatamente vístanlos, inmediatamente póngale el proto vestido, o sea, perdón por la expresión, póngale el primer vestido, que es la única manera de entrar al Señor. Cuando Dios les dio vestidos a los sacerdotes, les dio vestidos especiales para entrar a la presencia de Dios. La única manera de entrar a la presencia de Dios, ¿cuál es? Ese vestido. Es el vestido de Cristo, es la sangre del Señor. Y para eso tuvo que morir corderos, tuvo que morir becerros. Entonces inmediatamente dice, porque tiene que entrar a comer el becerro, a alimentarse de la palabra. Inmediatamente, porque los tiempos son cortos. Pero vamos a ver algunas cosas más. Se les restauró el vestido sacerdotal para entrar a la presencia del Señor. Pero él tenía un problema, pues estaba vestido con anillo, pero ¿qué cosa tenía? Hambre. Entonces por eso el Señor dice: y comamos el becerro. Una vez que uno es vestido, una vez que uno es restaurado, una vez que uno es puesto otra vez los calzados, ¿qué necesita? Comer. Por eso es el discipulado. El discipulado es comer al becerro, es entender la muerte de Jesús, es comprender esas cosas. Y entró el Hijo a esta fiesta. Inmediatamente. Ahora lo que yo quiero concentrarme es, no voy a ir tanto al vestido, lo que significa, porque el enemigo siempre ha gustado desvestir. Lo desvistió a Noé, al endemoniado gadareno, los desvistió a otros, porque sabe él que el tiempo del Señor está cerca, y si nos desviste de la cobertura de Dios, si nos desviste, no estamos listos para las bodas del Cordero, ¿ya? Entonces el vestido es importante. El hijo pródigo, cuando salió de su casa, salió de la cobertura, ¿ya? Salió de la cobertura, y salir de la cobertura es llegar a esos lugares. Para que él volviera a la casa, otra vez tenía que volver a la cobertura. Las coberturas son importantes y eso tiene que ser inmediatamente. Por eso he insistido desde un principio, no puede haber gente sin cobertura, no puede haber gente que diga yo hago lo que sé. Es salir de la cobertura, y cuando sales de la cobertura puedes desgastar todo lo que Dios te ha dado. Entonces la manera de volver a la casa del Señor es reconocer lo que el hijo pródigo hizo, y el padre inmediatamente lo vuelve a la cobertura, a su dignidad. Pero lo que quiero hablar hoy es lo que decía, es que inmediatamente también le dijo que pónganle un anillo, ¿ya? Ahora, el anillo es largo porque Jezabel también tiene anillos, Amán tiene anillo. Jezabel, su anillo es para matar, ¿ya? Mata a los nabots, ¿ya? Aquellos que tienen sus jardines donde producen fruto, Jezabel los mata. Y él con su anillo, Jezabel sella y mata con calumnias. Esa es autoridad, ¿ya? El anillo es compromiso. Satanás está comprometido con matar a la iglesia, con matar a los ministros. Este Amán está comprometido con autoridad de matar al pueblo de Israel. Pero nosotros, cuando tenemos el anillo, estamos comprometidos con nuestro Creador, bajo cobertura, para adorarle, para amarle al Señor. A ver, leamos un poquito más. El anillo nos habla de compromiso. Hoy, para regresar a la alabanza del principio, ¿qué requerimos? Compromiso y responsabilidad para alabar al Cordero inmolado. Asaf hizo eso. Y hoy Dios quiere restaurar a los ministros con este anillo. Y el anillo también tipifica ¿qué? El sello del Espíritu Santo, pertenencia. Y cuando uno sabe que pertenece a Dios, es responsable, hermanos. Dios quiere restaurar todo desde el principio, todo, ¿ya? Es restaurar. Cuando uno es líder, hermanos, ¿qué quiere Dios? Responsabilidad y compromiso. El liderazgo es eso. Yo como pastor, ¿qué necesito? Compromiso y responsabilidad con el Señor. No estoy entrando en un juego.
Algunos yo creo que dicen con mucha razón, ¿no? Aunque suena excusa cuando dicen, no, yo no puedo ser líder porque es mucha responsabilidad. Cierto, pero si Dios te ha llamado, Dios te da la capacidad de ejercer esa responsabilidad. Ahora, la responsabilidad y ese compromiso que era entender la sangre del Cordero. Entonces los ministros de alabanza saben, entienden que cuando cantan acá no le están cantando al pastor, no le están cantando a sí mismos, no le están cantando a alguien una canción de amor, le están cantando al Cordero. Su compromiso es declarar la sangre de Cristo, hacer entender al pueblo que solamente por su sangre preciosa podemos entrar ahí. Era un compromiso, hermanos, con el Señor. Entonces este joven volvió a ese compromiso. Por eso entró otra vez al banquete con el Señor. Miren esto. Dice que hablar del anillo es largo, hermanos. O sea, no es solamente como la parábola nos dice, no, y le entregó el anillo. Nosotros hemos hecho un estudio del anillo. Dice la Biblia que un día hubo un joven, ¿ya?, que fue tratado, que fue hasta calumniado, José. Pero este joven nunca dejó su compromiso, nunca dejó su responsabilidad con el Señor. Aún estando en la casa de Potifar, ¿qué hizo él? Fue comprometido con Dios, fue comprometido, responsable con su Dios, y le sirvió a Potifar como si fuera el Señor mismo. Nunca él se quejó por las situaciones que le pasaba. Como Asaf tal vez estuvo casi a punto de resbalar, pero su alabanza siempre había en su boca. Cuando por la calumnia lo llevaron a la cárcel, tenía compromiso y responsabilidad. Y en la cárcel, ¿qué hacía? Se puso a barrer, se puso a ordenar la cárcel, lo que los otros no hacían. Él lo trabajaba, él lo hacía. Y lo pusieron en lugar prominente. Y una vez que este joven le interpretó sueños al panadero y al copero, el faraón tuvo un sueño y lo llamaron a José. Y dice que cuando lo llamaron a José y él interpretó el sueño, el faraón le dio un anillo. Un anillo. A ver, vamos a ver esto. Este anillo, hermanos, tipifica prosperidad. Ahora, no quiero que me entienda mal lo que le estoy diciendo, sino que cuando tú conoces la sangre del Cordero, cuando sabes quién es Cristo en tu vida prospera. Juan dice, no, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, prosperes también físicamente. Cuando uno entiende las cosas, Dios prospera. Yo le he dicho y digo a alguien, y creo que ha sido mi caso y el caso de muchos, que cuando no hemos comprendido la muerte de Jesús, lo que Él ha hecho, la prosperidad ha sido cortada en nuestras vidas. No porque la declaremos, sino porque entendemos la sangre de Cristo. Yo les digo, hermanos, la palabra prospera. Cuando tú entiendes la palabra, dice bien, el bien y la seguridad te seguirán, dice la Biblia. Cuando tú prosperas, dice no, esto te seguirá, las bendiciones te seguirán y te alcanzarán, dice. Entonces dice que el faraón le puso un anillo a José. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y desde ese instante, hermanos, él empezó a administrar la prosperidad en Egipto terriblemente. Veamos lo que dice la Biblia. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Y quién administró? José. ¿Quién tenía la autoridad de administrar esa prosperidad? José. Pero ¿cuál fue el requisito? O sea, ¿cuál fue el inicio en eso en su vida? Responsabilidad, compromiso. Nunca se quejó él. Tal vez como Asaf estaba a punto de resbalar sus pies, pero se identificó con el Señor. El pastorado es compromiso, el ministerio es compromiso, la situación que usted asume como líder, maestro de escuela, sea en la danza, es compromiso con el Señor. Si usted lo hace bien con Dios, dice la Biblia, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán como añadidura. Deleítese, hermano, deleítese. Dios sabe premiar, Dios es un Dios que da. Sigamos leyendo. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. No hubo en la tierra de Egipto, que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número.
Una abundancia increíble. Ya no tendríamos que escuchar, aunque es necesario que pasemos decir, ¿no? Antes, hermano, yo recuerdo cuando fui pastor, cuando fui llamado al ministerio, y la conté alguna vez. Fui a la casa de un pastor, y este pastor tenía un cáncer, y estaba muriéndose de la iglesia Santidad. Y le conté, cuando yo llegué a su casa, hermano, era un cuarto pequeño, todo desordenado, perdón por lo que le voy a decir, el orín pudriéndose en los bacines, y él en una suciedad, porque no hubo quien lo pueda cuidar. Pastor que fundó iglesias, pastor presidente de la iglesia Santidad, que estuvo encumbrado en esas cosas, y ahora que él era mayor, lo habían abandonado y lo habían dejado. Cuando yo llegué a su casa, quedé impactado con él. Y en mi corazón pues no había decidido, yo quiero ser pastor. No, Señor, yo no quiero ser pastor, ¿no? No, si es así, yo no quiero ser pastor. Y fue esa primera vez que yo le dije, Señor, si tú me vas a llamar al ministerio, nunca me dejes, y nunca que mis hijos digan, porque mi papá es pastor, estamos en pobreza y no tenemos comida. Que nunca lo digan, Señor. No te pido que me des abundancia, pero dame lo necesario para poder lograr educar a mis hijos y llegar. Y todo este tiempo Dios ha sido fiel. No puedo decirles que soy rico, no puedo decirles que tengo mi auto, pero Dios, ¿qué me ha hecho faltar? Nada. He visto a mis hijos salir profesionales, he visto a Dios cómo me ha bendecido una casa, he visto la gloria de Dios. Y Dios es fiel. Y no podíamos, la Biblia dice, nunca he conocido, ¿no?, a alguien que muera de hambre, ni que su descendencia mendigue pan, porque Dios siempre da lo mismo. ¿Cuál es mi desafío? Hermanos del ministerio, no están tocando en vano. No es perder su tiempo aquí. No es decir, y los de afuera no, Dios les va a dar. Solamente tengan ¿qué cosa? Compromiso y ¿qué? Responsabilidad. Háganlo. Dios va a abrir los caminos. Eso es añadidura, eso es yapa para nosotros. Y cuando te veas y dices, ¿de dónde viene esto? Dios sabe recompensar, Dios honra a los que le honran. Y Dios lo honró a José. Pero ¿cuál fue la vida de José? Penurias. La palabra prospera. Métete más en la palabra. Adórale al Señor. Nunca te quedes en una ventana. No seas el hijo mayor que se enoja. Y si estás como Asaf, vuelve al principio de la alabanza. Mira lo que sigue diciendo. Cántico gradual de David. Cuando Yahvé hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ese tiempo de lo que hemos sufrido va a ser como un sueño. Porque Dios nos va a bendecir. Dios va a cambiar las circunstancias. Porque si no, ¿a qué Cristo yo predicaría? Entonces muchos también me verían y dijeran, yo no quiero ser pastor. Tengo mis otras complicaciones. Tengo mis cosas que por poco caigo. Sí, las tengo. Pero yo puedo testificar que nunca a mí el Señor me ha dejado. Y son años que yo soy pastor a tiempo completo. Dios honra. Y aún a pesar de ser como el hijo pródigo, tal vez no merecer, Dios en su misericordia aún me espera. Y siempre quiere ponerme a su mesa. Y estos hombres salieron de la cautividad, de una vida que tal vez por su rebeldía estuvieron cautivos y sufriendo. Cuando vieron su realidad era como un sueño. No podían creerlo. Entonces nuestra boca se llenará de risa y empezaron a reír, pues como, no es correcto lo que yo digo, no, pero como si no entendieran, como tontos. Porque no podían comprender la felicidad, la risa se les llenaba por la bendición que Dios ahora estaba trayendo. Y nuestra lengua de alabanza. Y empezaron a cantar y alabarle al Señor. Hermano, compromiso y responsabilidad es anillo. Y dice que anillo también representa el sello del Espíritu Santo de pertenencia. Si tú le perteneces a Dios y yo le pertenezco a Dios, requiero compromiso. Yo le pertenezco a Dios en el pastorado, requiero compromiso con el Señor, diligencia, requiero responsabilidad, debo hacerlo bien las cosas del Señor.
En el ministerio de la alabanza es igual, pero no solamente en ellos, en las señoritas que acá cantan, en ustedes que toman un asunto, un liderazgo acá. Pónganle compromiso, pónganle responsabilidad, entiendan lo que es el precio, la sangre de Jesús, y van a ver cómo el Señor los bendice. ¿Qué más dice? ¿Ya? Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Grandes cosas ha hecho Yahvé con nosotros, estaremos alegres. Entonces la gente nos ve, pues. ¿Y por qué estás alegre? Y mira, estabas así. Recuerdo cuando fuimos a Huaricana, encontramos a una hermana, vivía, y Reinaldo se debe acordar, vivía en esteras con cañas su casa. No sé si te acuerdas, Rey, fuimos, Ceci. Una pobreza total, su esposo lo había dejado, no conocía al Señor, le llevamos juguetes. Y uno podría decir, estaba en lo peor, sus niños pequeñitos. Cuando le compartimos a ella la palabra de Dios y les recibió a Jesús, ahora yo ya puedo visitarle en su casa. Pastor, venga a mi casa, dice, estoy construyendo. Sus hijas son panderetistas. Dios sabe honrar. La palabra prospera, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Prospera. Entonces era como un sueño. ¿Y cómo? Tal vez existe gente que puede decir de usted, pero es alabanza. Salmo 23:6, mire, y ya se me ha ido la hora. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá. No solamente me va a seguir las bendiciones de Dios, ¿qué más me va a seguir? Su misericordia. Todos los días de mi vida. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Amo al Señor. Vamos a dar gracias. Padre, te amamos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.